monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Y por esta que no es albur, pero me estoy adelantando. La pregunta es, ¿quieres embarazar o embarazarte el día de hoy? Si tu respuesta es sí, a lo mejor este episodio te será útil en un futuro. Pero si la respuesta es no estoy seguro, no estoy segura o de plano no, ponte audífonos y toma nota. Ya sea que acabas de iniciar tu vida sexual o estás pensando iniciarla pronto, o a lo mejor tienes ya años de experiencia, o no sé, tal vez estás en verdad feliz ya con el tamaño de tu familia. En cualquiera de estos casos, este episodio es para ti. Cada vez hay más y mejores métodos para evitar o posponer el embarazar o embarazarte. Es decir, métodos anticonceptivos o métodos de planificación. You say tomato, I say tomato. Y dependiendo de tu edad, historial médico, vida familiar, vida sexual, personalidad, unos van a ser mejores que otros para ti. Pero tranquilos y no temáis, que los vamos a explorar todos. Obviamente va a haber contenido sexual en este episodio y además hablaremos bastante de los métodos que afectan a la mujer. Porque ¿qué más? Por supuesto que hay muchos más métodos para la mujer que métodos que afectan a los hombres. Y eso me encabrona, pero es harina de otro episodio. Lo importante aquí es que, caballeros, claro que vamos a hablar de los métodos para ustedes también. Aunque la verdad es que el episodio completo sí te concierne. Y al final vas a ver por qué. Así que, cuasi feministas, el día de hoy vamos a hablar de cómo evitar un embarazo. Hola Lucía, una vez más, tú ya eres la doctora de cabecera de este podcast. Vámonos directo al tema. ¿Qué nos platicas? Ok, vamos al tema que es un tema que todos debemos conocer. Esta es la doctora Lucía, tú ya la conoces de los episodios anteriores y si no los has escuchado, la verdad, yo no sé qué haces con tu vida. Primero que nada, quiero dejar muy claro que los métodos anticonceptivos y los métodos de planificación familiar son exactamente lo mismo. Según cuándo los uses, cómo los uses, es como deberías de ponerle un nombre u otro. En mexicano decimos misma gata pero revolcada. Yo siempre digo que cuando es para no embarazarse, es anticonceptivo. Cuando es para regular la cantidad de hijos o cuándo tener los hijos dentro de una relación estable, entonces son de planificación familiar. Eso digo yo. Son exactamente lo mismo, pero las circunstancias cambian. Bueno, pues en las mujeres tenemos métodos de barrera, mecánicos o químicos, tenemos métodos hormonales y tenemos métodos definitivos. Vamos a hablar primero de los métodos hormonales. Tenemos métodos precoito, o sea, antes de la relación sexual, y los métodos de poscoito, que son después de la relación sexual. Entonces, casi todos los que existen actualmente en el mercado son precoito. Tenemos las pastillas anticonceptivas, las inyecciones anticonceptivas, el parche, el anillo vaginal, que es un anillo, yo siempre digo que parece una liga para el pelo que se introduce en la vagina, el implante del brazo y el DIU hormonal. Para los que no conocen qué quiere decir DIU, quiere decir dispositivo intrauterino. Las pastillas se pueden tomar a cualquier edad. Casi todas las pastillas que encontramos hoy en el mercado contienen un tipo de estrógeno y un tipo de progesterona, que son las dos hormonas que contiene el ciclo de la mujer, pero también existen anticonceptivos que solamente tienen un tipo de progesterona. De hecho, la primera pastilla que se inventó no era dual, solamente tenía progesterona. No era ni anticonceptivo. Historia en 30 segundos. Ahí les va. Primero, la pastilla se descubrió al revés. Se buscaba incrementar la fertilidad, no detenerla. Segundo, desde 1930 se descubrió que las altas dosis de progesterona inhiben la ovulación. En 1939, Russell Marker logra sintetizar la progesterona por primera vez utilizando tubérculos mexicanos que se encuentran en la selva de Veracruz. Cuarto, esto no fue suficiente para crear la pastilla porque ni las farmacéuticas ni la comunidad científica estaban interesados de que las mujeres tuvieran control sobre su sistema reproductivo. Cinco, fue gracias a las conexiones y los fondos de Margaret Sanger y Catherine Dexter McCormick, feministas muy chingonas de la época, que en 1951 se concluyen las investigaciones y en 1960 se saca al mercado la pastilla anticonceptiva dual. La lección, sin feminismo no hubiera habido pastilla. Con el tiempo se dieron cuenta que cuando combinan estrógenos y progesterona, los efectos adversos son mejores y que su efectividad es mejor. Pero sí quiero recalcar que las pastillas anticonceptivas con estrógenos hay que consultar con su médico porque hay ciertos factores de riesgo que nos hacen que tengamos contraindicados tomar las pastillas anticonceptivas duales. Entonces tenemos que tomar las de pura progesterona.
Porque, Pati, no sé si tú sabías, las pastillas anticonceptivas te pueden poner un mayor riesgo de desarrollar coágulos en las venas, más que nada esto es para las personas que tienen varices, o si no de desarrollar coágulos en las piernas que los te vayan al cerebro, a causar strokes o las embolias, o si no coágulos que también te afecten los pulmones. Recuerdo que cuando empecé a tomar la pastilla, yo leí todas las contraindicaciones que son, la verdad es que son muchísimas, desde que si utilizas lentes de contacto te afecta, si fumas te afecta. Para todas las personas que nos escuchan, por favor, si crees que la pastilla es buena para ti, acude a tu médico. Sí. Y esto incluye lo que estoy mencionando, todos los métodos hormonales que incluyen un tipo de estrógeno y un tipo de progesterona. Y no, tampoco es para que se asusten. Si leemos los efectos adversos que tiene el paracetamol, el acetaminofén como tal, el ibuprofeno, van a ver que tienen también demasiados. Por las regulaciones de la ley tienen que documentar todo a detalle. Pero para eso están los doctores, para orientar a las mujeres que sí deben y a las que no deben de tomar y cuál debes de tomar. Perfecto. Y queremos que conozcan, ¿no? Lo que hay para cuidarse. Otra pregunta muy común sobre las pastillas anticonceptivas es de que ¿por qué mi doctor me dio el de 21 pastillas y mi amiga tiene el de 28? Los paquetes que tienen 21 pastillas, 21 días tomas pastilla con hormona, que lo que va a hacer es evitar que ovules, la tomas por 21 días y descansas, por así decirse, 7 días, que es la semana en la que viene tu menstruación o tu regla. Por eso viene la menstruación, porque descontinúas la pastilla. Pasan esos 7 días y vuelves a empezar con la pastilla, otra vez 21 días, descansas 7. Luego, los paquetes que tienen 28 pastillas, la gran mayoría tienen 21 pastillas, que son las de hormona, y 7 pastillas que son placebo. Placebo quiere decir que no contienen la hormona, no contienen el medicamento, y esos son los 7 días en los que tu ciclo menstrual va a ocurrir. Entonces es lo mismo, nada más que en uno estás tomándote una pastilla para no perder el hábito y en el otro, el que trae 21, te lo dejan a tu confianza de decir, conté bien mis 7 días sin tomar nada y ahora empiezo el nuevo paquetito. Luego está el 24-4, 24 que son las de hormona y que son las anticonceptivas y 4 que son el placebo, para que tu menstruación ocurra en esos 4 días. Entonces, la ventaja de esto, que a muchas mujeres les gusta, es que el ciclo menstrual es más corto. Y hay otros paquetes que son muy poco comunes, pero sí existen en el mercado, que traen 91 pastillas, de las cuales 84 que son de hormona y 7 que son placebo para que ocurran tu menstruación. Para las mujeres que no quieren estar con menstruaciones cada mes, tendrían 4 menstruaciones al año, lo cual está muy cómodo. ¿Se acuerdan que dijimos que depende de tu personalidad, preferencia y demás? Bueno, pues hay mujeres que gozan de tener relaciones durante la menstruación y hay quien no quiere ver su periodo ni en pintura. Ese sí fue albur. Hay quien quiere confirmación mensual de que no hay un embarazo y hay quien toma la píldora para regular el periodo, ni siquiera la toma como método anticonceptivo. Por eso es bueno conocer todas las opciones para ver cuál es la que mejor se ajusta a ti. Si se te hacen muy caras económicamente o en tu farmacia donde tú vives no hay estos paquetes de 91 pastillas, habla con tu doctor para que te enseñe y te explique cómo los paquetes mensuales los puedes hacer para que tengas menstruaciones cada 3 meses. Otra pregunta que muchas personas tienen cuando van a empezar a tomar pastillas, y los hombres también se interesan por este tema para saber, porque pues cuidarse es responsabilidad de ambos. Repitan, señores, es responsabilidad de los dos. ¿Cuándo me debo de empezar a tomar la pastilla? La respuesta es en el día 1 o 2 del inicio de tu ciclo. Bitch, please. Tú ya sabes cuál es el primer día del ciclo. Es el primer día donde des sangre. Y si no lo sabías, regrésate al episodio del Príncipe Rojo. Y una vez que empiezas a usar pastillas anticonceptivas, los primeros días hay que usar condón. Es responsabilidad de los dos. O algún otro método en lo que tu cuerpo empieza ya a tener los efectos de la pastilla anticonceptiva. ¿Nos puedes decir cuáles son los efectos de la pastilla? O sea, ¿qué es lo que termina haciendo las hormonas que están en la pastilla? Lo que hacen las hormonas que están en la pastilla es evitar la ovulación. Al momento que la mujer no ovula, entonces pues no hay un huevo u óvulo para ser fecundado cuando se tienen las relaciones sexuales. Entonces, simplemente que tu cuerpo cree que está embarazado.
entonces no produces más óvulos porque no hay necesidad de producir más óvulos para fecundar. Ok. Entonces, no se atrasa la menopausia, no te quedas con óvulos crecidos en los ovarios, no te van a salir quistes en los ovarios por usar las pastillas, nada de eso va a pasar. Simplemente como si estuvieras embarazada, nada se forma, o si lo quieres ver es como si estuvieras en la infancia a nivel de tus ovarios, que nada crece de óvulos. Ok. Y lo mismo pasa con los métodos de los parches y el anillo vaginal. También las inyecciones, el implante en el brazo y el DIU hormonal, todo lo que hacen es eso, es engañar a tu cuerpo y desde un punto de vista químico que tu cuerpo cree que no hay necesidad de formar óvulos mes con mes. Ok. Los parches, se pone un parche por semana, el parche dura una semana. A la siguiente semana te pones el siguiente parche, te retiras el anterior, la siguiente semana retiras el que tenías, te pones el otro y la cuarta semana no te pones ningún parche y es cuando viene tu menstruación y así constantemente, o sea, cada 7 días se va cambiando el parche, 3 parches, descansas una. Y luego las inyecciones, hay inyecciones que se ponen una vez al mes, hay inyecciones que se ponen cada 3 meses. El anillo vaginal es el mismo sistema que el parche, pero en el anillo vaginal se queda por 3 semanas en tu cuerpo. O sea, te pones el anillo 3 semanas, al día 21 retiras el anillo, viene tu menstruación y vuelves a empezar pues de descansar 7 días con otro anillo. O sea, es fácil de adaptarse. El reto ahí con el anillo vaginal es aprendérselo a poner, o sea, muchas personas pasa como con la copa menstrual y nada más es cuestión de tener paciencia. El implante que va en el brazo, el implante subdérmico, eso es una maravilla porque no se ve, solamente se siente cuando palpas con presión en el brazo, va en la parte del gordito, de la grasita del brazo. Ahí es donde va el implante, mide 3 centímetros, es delgaditititito y dura 3 años en promedio. ¿Mide 3 centímetros? Eso no puede ser. No, o sea, de largo mide 3 centímetros aproximadamente. 3 centímetros es muchísimo. A veces es que está delgadito, como si agarras un pedacito de espagueti. O sea, ya cuando lo ves así no es tanto. No crean que es un monstruo, es fácil de quitarse, fácil de ponerse, pero es que ¿qué pasa si no me gusta y me lo quiero quitar antes de los 3 años o me quiero embarazar? Igual vas al doctor, te lo quitan, se quita y se pone con anestesia local, luego vuelves a tus actividades y todos esos métodos que estamos hablando, Pati, o sea, siempre hay que cuidarse usando condón los primeros 7 días. Es responsabilidad de los dos. Algunos doctores recomiendan incluso el primer mes, nada más para que tu cuerpo se adapte, ¿no? O sea, no crean que ya me lo puse y me voy a tener relaciones en ese momento y voy a estar protegida. Hay que darle tiempo al cuerpo que haga su función. Y es importante también saber que las pastillas requieren un compromiso de tomarse la pastilla a la misma hora todos los días. No sé tú qué nos platicas en cuanto a tu experiencia, Pati, ¿qué opinas sobre eso? Yo estoy muy contenta con mi pastilla. Ajá. Tengo muchas amistades que me dijeron que las pastillas les provocaban náuseas, dolores de cabeza, granos en la cara. Yo nunca tuve ninguna de esas reacciones. Mi manera de tomar la pastilla es un poco complicado porque por trabajo viajo muchísimo. Entonces, como dice la doctora, sí tienes que tomarla alrededor de las 24 horas cada vez. Y yo me tuve que volver una experta cuando cambiaba de horario, estar segura de que estoy moviendo el momento en el que me tomo la pastilla para que sean 24 horas. Sí. Otra cosa que para mí es importante es que no solo yo, sino mi esposo tiene una alarma. Entonces es responsabilidad de los dos que yo me tome la pastilla todos los días. No recae todo en mí. O sea, es una responsabilidad tanto dentro de un matrimonio como fuera de un matrimonio de ambas partes. Cuidado. Y otra cosa que es importante es alguna vez que me haya pasado que se me pasó la pastilla o se me pasó la hora de la pastilla, no tengo ningún problema con decirle a mi pareja, toda esta semana necesitamos otro método más, un método de barrera. Y otra cosa que he hecho que a lo mejor le sirve a nuestro auditorio es que yo tengo el paquete que tengo abierto, que estoy utilizando al lado de mi cama, pero también tenía uno en el trabajo. Entonces, si por algún motivo se me olvidaba, llego al trabajo y digo, ay, no me tomé la pastilla, inmediatamente poderme tomar la pastilla para que no pase más tiempo del necesario.
Confession time. Mi esposo y yo trabajamos juntos y más de una vez él tuvo que salir del trabajo e ir a la casa para recoger mi pastilla porque a mí se me olvidó tomármela. De ahí que optamos por tener 2 juegos de pastillas abiertos a la vez. Y esos tips que nos comentas son buenísimos. Cuando empiezan a tomarla por primera vez, las personas que nos escuchan, procuren apegarse a un solo paquete para que hagan el hábito, pero ya después aprendes a coordinarte súper bien con tus necesidades. Y más porque cuando las personas se les pasa a tomarse una pastilla, lo que tú dices es cierto, o sea, lo primero que se debe hacer es tomártela lo antes posible. Pero si no te diste cuenta hasta el día siguiente de que ves tu paquete y dices, chin, se me pasó la de ayer, entonces te tienes que tomar 2, o sea, la del día anterior y la de ese día. Pero si llega a pasarse una tercera pastilla, o esto llega a pasar en ese ciclo, en ese mes, en otra ocasión, entonces hay que usar un método de barrera adicional para estar seguros de que no va a haber un embarazo no deseado, un embarazo no planeado. El DIU hormonal del que hablábamos, el DIU Mirena, que les comentó que es la marca más común en México y en Estados Unidos, a nivel mundial es la marca más común. Pero por decir, en México existe también otro que se llama Mirena Jaidez, que ese es un Mirena más chiquito, que tiene un poquito menos hormona, por lo general se usan en las mujeres que todavía no han tenido embarazos. Hace muchos años había un mito de que el DIU hormonal o el DIU de cobre no se usaban en mujeres que no hubieran tenido hijos, pero no es así. Ya desde hace varios años se aprobó su uso en las mujeres que nunca han tenido embarazos y que nunca han tenido partos. Entonces, para que no se vayan con la finta de este mito, simplemente que por lo mismo se crearon 2 DIUs más chiquitos de tamaño, como que para que fuera un poco más cómoda la aplicación, pero incluso el de tamaño regular no es molesto. Lo que me gusta mucho del DIU Patik es que dura 5 años. Algunos duran 3 años, pero la gran mayoría duran 5 años. E incluso con un poquito de menos efectividad dura hasta 7. Entonces te pones el DIU y te olvidas completamente por 5 años de usar otro método anticonceptivo. Y además reduce la cantidad de sangrado, de flujo menstrual. Hay mujeres que se les quita completamente la menstruación. A muchas mujeres eso les encanta, saber de que no van a estar menstruando y si lo hacen que va a ser súper escaso. Y luego, poscoito es la famosa pastilla del día siguiente. Es útil cuando por algún motivo no planeaste cómo cuidarte, que sucedió algo inesperado y se tiene que tomar dentro de las siguientes 72 horas después de haber tenido la relación sexual. Cuanto antes, cuanto más pronto, mejor. Pero no podemos caer en la pastilla el día siguiente como un método de uso continuo. Es un sistema de emergencia y lo ideal es que no se utilice más de 2 veces en un año, porque realmente sí puede causar unos desbalances serios, entonces no hay que abusar. Igual, tampoco tenerle miedo, o sea, cuando es necesaria, pero no hay que tomarla más de 2 veces dentro de un año. Uh-huh. Y ahora vámonos a los métodos de barrera, que son los métodos mecánicos o químicos, que el más común que todos conocemos pues es el condón, ¿no? El condón femenino, el condón masculino, el que más hay en el mercado es el condón masculino. Y como mujeres tenemos una responsabilidad de nosotros también traer los condones con nosotras, aunque sean los condones masculinos. Es responsabilidad de los 2. O sea, estar bien armadas, ¿no? Para cuando el momento llegue, no depender del hombre para protegerte. 1998, temporada 1, episodio 1, Sex and the City. Carrie Bradshaw, el personaje principal, tropieza en la calle y condones masculinos salen volando. Escándalo televisivo de la época y una lección muy feminista. Exactamente, y es el único método que existe para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces... Ojo, ese es otro episodio, pero mucho cuidado. Protegerte de un embarazo no deseado no es lo mismo que protegerte de enfermedades de transmisión sexual. Solo los condones, ya sea el masculino o el femenino, te protegen de enfermedades de transmisión sexual. Por eso se recomienda que utilices 2, el condón y otro método. Y el otro método de barrera que hay está el DIU de cobre. Este es diferente del que ya hablamos. Este DIU de cobre fue el primer DIU que existió. Antes también habían de plata. Y lo que hace el DIU de cobre, este es un dispositivo en forma de T
que se pone en el útero y lo que hace es que genera una inflamación que hace que el endometrio esté inhóspito para la fecundación, hace también que el moco que estaba adentro de recubriendo el útero esté muy espeso para que los espermas no suban. El DIU de cobre es un método muy bueno, muy barato y dura de 5 a 10 años. Está excelente. Es de los más viejos que existen, pero sin embargo sigue siendo efectivo. La única contraindicación es las mujeres que tienen periodos menstruales muy abundantes. No se les recomienda tanto porque es probable que el DIU de cobre aumente este sangrado. Entonces nada más tomar eso en cuenta. Pero igual lo pueden intentar. Si no les gusta, se los Doctora, pueden aquí quitar. tengo una pregunta. Algo he leído sobre el dispositivo intrauterino de cobre como una medida anticonceptiva de emergencia. No, la verdad es que no está indicado como medida de emergencia. Lo que pasa es que el DIU de cobre genera efectos en el cuerpo muy parecidos a la pastilla del día siguiente. O sea, en cuanto al útero, hace que se ponga el moco muy espeso y que el endometrio no esté en condiciones óptimas para que haya una implantación. Entonces los mitos dicen, ay, pues ponte un DIU y no se va a implantar el óvulo ya fecundado. O ponte un DIU y si no han terminado de subir los espermas no van a subir. Pero es mentira, es un mito, no es un método de emergencia. Okay. Luego hay otros métodos que en México no son muy comunes, pero en Europa todavía se siguen usando o que se usaron mucho en los 80s, pero siguen existiendo, como el diafragma, que es así como una capucha de plástico que se coloca en la vagina haciendo que cubra el cérvix para que no vayan a entrar los espermas. Luego hay uno que se llama capuchón. Ese capuchón también parece como un tapón de regadera, pero se le pone espermicida. Existe la esponja vaginal, literal es una esponja que contiene espermicida o le pones espermicida y se coloca dentro de la vagina, y los espermicidas como tal. Pero todos estos métodos que les comenté que incluyen espermicidas realmente tienen baja efectividad, que los tienes que poner cierta cantidad de horas antes de la relación sexual y dejarlos cierta cantidad de horas después. Eso hace que sean muy difíciles y poco precisos. Y bueno, tenemos los métodos definitivos, quirúrgicos, que viene siendo la salpingoclasia, mejor conocida como ligadura de trompas, que es una cirugía que se hace con 2 incisiones, 2 cortaditas en la parte baja del abdomen, donde se corta la trompa y se liga cada lado, y es un método permanente. Hay casos que se han hecho reversiones, y lo que hacen es que los reconectan o que solito el cuerpo se reconecta, pero cuando solito el cuerpo se reconecta muchas veces es por una mala técnica o una complicación del proceso. Realmente lo consideramos un proceso definitivo, pero porque te hayan ligado las trompas no quiere decir que los otros métodos alternativos como la inseminación o la fertilización in vitro puedan hacerse. Las mujeres que se someten a cesárea muchas veces lo eligen porque ya estando dentro de la cesárea es muy fácil hacer la ligadura de trompas, porque es con anestesia general o epidural, ya estás anestesiada, ya están abriendo, porque claro, esto al ser una cirugía es un factor de riesgo para el cuerpo, o sea, el cuerpo está en riesgo de infecciones, de sangrado, etcétera, como cualquier otra cirugía. Y luego están los métodos naturales, que seguramente has escuchado hablar de esto, Pati, que cada vez van perdiendo popularidad. La verdad es que sí. Mira, primero tenemos el método natural por excelencia, que es la abstinencia. ¿Por qué? Porque es el único que te va a proteger al 100% del embarazo y al 100% de las enfermedades de transmisión sexual. Pero no venimos a hablar de eso aquí. Pero los otros métodos naturales que existen, está el método del ritmo, que eso junto con tu doctor cuentas cuántos días dura tu ciclo, o sea, tienes que monitorear tus ciclos menstruales durante 6 a 12 meses, y sobre eso se hacen unos conteos para saber cuáles son tus días fértiles y se evitan las relaciones sexuales en esos días fértiles. Luego está el de la temperatura basal, que está viendo en aparatitos con el que te mides la temperatura todos los días, y cuando veas que aumenta la temperatura normal de tu cuerpo, es cuando tú estás ovulando, entonces se evitan las relaciones sexuales en esos días. Luego está el método de Billings, ese es del moco cervical. Cuando la mujer ovula,
se produce un moco más denso, abundante. La mujer, a través de conocer su producción de moco cervical que sale por la vagina, aprende a identificar cuáles son sus días fértiles. Y también el método, que realmente yo no lo considero método, la gran mayoría de los médicos no lo consideramos método, es el método del coito interrumpido, es decir, suspender el coito justo antes de la eyaculación, el famoso mi novio me cuida o venirse fuera. No funciona. Con los otros métodos que hemos hablado, estamos hablando de hormonales o el DIU de cobre de 98-99% de efectividad. O sea, realmente no es un método. Gente, por favor, chavos, no lo practiquen. O sea, hay muchas opciones como para caer en eso. No funciona, no sirve y no lo hagan. O sea, la verdad. Pull out, no cuenta, no lo hagan. Next. ¿Otro método que nos falte? Sí. ¿Es un método para chavos? Es la ablación uterina. ¡Mierda! Es poco común, o sea, no lo mencioné antes, pero es un método definitivo, mecánico, por así decirse, donde se quema el endometrio. La ablación uterina se hace más que nada con propósitos de quitar la menstruación en aquellas mujeres que tienen sangrados frecuentes, sangrados abundantes, sangrados disfuncionales, pero también se utiliza como un método definitivo. Va a variar según la técnica que se use, pero casi siempre se hace de manera ambulatoria, no bajo anestesia, sino sedada la mujer con anestesia local en el consultorio del doctor. Es muy poco común que se haga con epidural o anestesia general. Ahora tenemos los métodos para los hombres, que la cantidad de métodos anticonceptivos disponibles para los hombres son muy limitados. Tenemos el condón masculino, que ya hablamos, y también tenemos la vasectomía, que la vasectomía es quirúrgica. Por cierto, después de grabar este episodio, la doctora me contactó para avisarme que hay un nuevo anticonceptivo masculino que se llama Vasalgel. Se trata de un gel que se inyecta en el conducto deferente, es reversible y dura hasta 13 años. Ahorita sigue en estudios para que la COFEPRIS y la FDA lo aprueben. Más información en la descripción. De regreso al podcast. Por lo general, la vasectomía se realiza en el consultorio del médico con anestesia local que se pone en el escroto, en la parte anterior del escroto, y en algunas ocasiones se puede llegar a hacer con anestesia general o con epidural, pero es muy poco común que ya se haga así. La ventaja de la vasectomía es que, por decir, es menos invasiva que la salpingoclasia, que la ligadura de trompas. La recuperación es inmediata, o sea, solamente se le pide al hombre que después de que se le realice la vasectomía se ponga una truza muy apretada para que contenga y sostenga todo, y en los siguientes días que se mantenga calmado, en los siguientes 7 días, que no haga ejercicio, que no vaya a las albercas, etcétera. Pero, o sea, puede volver luego a trabajar. Pero algo que ha causado mucha controversia es de que qué tan definitivo o qué no tan definitiva es la vasectomía. Lo que pasa es que la vasectomía, con el tiempo, se ha mejorado la técnica para hacerse y también la técnica para hacerse reversible, para reconectar quirúrgicamente el conducto deferente, que es el que se corta. Tú ya sabes qué es el conducto deferente porque, obvio, ya escuchaste el episodio de la Anatomía Sin Fronteras. Y si no lo has escuchado, ¿qué haces aquí, Rogue? Y por eso ya no salen los espermatozoides del testículo hacia el resto del líquido que se va a eyacular. Pero los servicios de salud y los seguros de gastos médicos no cubren esta reconexión. Sin embargo, por medio privado, tú puedes solicitar una reversibilidad de la vasectomía que no se va a garantizar en su totalidad que vaya a funcionar, pero sí un 90% de los casos son reversibles. Entonces, la decisión de hacérsela no se toma a la ligera, pero que hay una posibilidad de volver a reconectar los conductos deferentes para poder tener hijos nuevamente. Muchas veces entra la duda de que cuál de los dos va a recurrir a un método definitivo. Obviamente es una decisión personal, pero se aconseja que porque el riesgo es menor del procedimiento quirúrgico en la vasectomía, ese sea el que se utilice. Es responsabilidad de los dos. Además de que las posibilidades de reversibilidad son mayores
en la vasectomía que en la salpingoclasia, y que si llegaras a cambiar de opinión, vas a tener acceso por medio privado a reversibilidad o a métodos de fertilización asistida. Si un hombre que tiene vasectomía se arrepiente, con método de fertilización asistida se extraen espermatozoides de los testículos, se hace la fecundación, y luego se hace la implantación, todo esto, pero en general se considera un método definitivo, pero no es regla. ¿Tú crees que llegamos a algún punto donde la vasectomía sea tan perfeccionada que se vuelva un método anticonceptivo real? Porque cuando yo escucho las diferencias entre todo lo que nosotros tenemos que hacer, las mujeres, digo, para evitar un embarazo versus lo que una vasectomía implica y lo que te puede dar y la posibilidad de reversibilidad del 90%, a mí me parece un método anticonceptivo muy loable. Yo lo considero uno de los mejores métodos anticonceptivos. O sea, yo lo considero el mejor método anticonceptivo siempre y cuando la persona esté segura que no quiere más hijos o que no quiere hijos. Por decir, chavos entran mucho en esta duda de que si se la realizan o no porque quieren vivir a gusto su sexualidad, sin compromiso, etcétera, que si se la hacen o no cuando tienen 18, 19, 20, 25 años. Si son el tipo de chavos que ahorita quieren explorar su sexualidad sin compromiso, pero que saben que algún día en su vida quieren ser papás, no se la hagan. Pero si son chavos que dicen, no, yo no quiero ser papá, aunque les queda un poquito la espinita que luego cambien de opinión, ok, si realmente eso va a garantizar que no dejes hijos regados o que sufras la consecuencia de un embarazo no deseado, adelante, creo que es un buen método. Pero la vasectomía contiene más valor en una pareja estable, ya sea una pareja que vive en unión libre o un matrimonio, porque casi siempre las parejas estables ya decidieron qué es lo que quieren en cuanto a la paridad, en cuanto a la cantidad de hijos que quieren tener. Puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 0. Es el mejor método. Es el método más efectivo, más seguro, poco invasivo, menos efectos adversos, porque si la mujer está con efectos adversos como quiera, de las hormonas, es algo con que lidiar, ¿verdad? Al pasar de los años. Hay que tomar en cuenta también que a la mujer eventualmente se le acaba la fertilidad, pero el hombre sigue siendo fértil hasta el día de su muerte. Entonces, si a los 30 años de edad, 35, 40, ya tienes tu paternidad satisfecha, hazte una vasectomía. O sea, ¿para qué vas a seguir comprando condones o asegurándote que tu pareja se esté cuidando por 50 años más? Entonces, sí es un método que yo sugiero mucho, pero que por tabú de la hombría, los hombres no se atreven a realizar. Uh-huh. Por miedo a perder la potencia sexual, por miedo a no sentir la misma cantidad de placer en el acto sexual, porque se han creado mitos en ese aspecto. Pero realmente el hombre no se vuelve impotente, no cambia la sensibilidad o la experiencia sexual. Lo único que va a cambiar es que no se van a eyacular espermas, pero sigue habiendo una eyaculación. Lo que se hace es que se hace un estudio de que después de la vasectomía, después de una cantidad de días, se da una muestra y se analiza en laboratorio para asegurarse que ya la cuenta espermática, la cantidad de espermas que hay en esa muestra de semen, sea nula o casi nula y que ya sea efectiva, ¿verdad? Esa cuenta 0 de espermas. Chécate el episodio de vasectomía a la Shakespeare. Pablo nos cuenta su experiencia de viva voz. En México, todos estos métodos de los que hemos hablado, con excepción de la pastilla del día siguiente y del diafragma y espermicidas, son gratuitos en los servicios de salud de Secretaría de Salud. By the way, el condón femenino se volvió gratuito a partir de septiembre del 2020. Esto como parte de la estrategia para prevenir el embarazo adolescente, porque antes el condón femenino no era gratuito. En los servicios del ISSSTE, del IMSS, en los centros de salud que están en conexión con Secretaría de Salud y en los hospitales públicos. Entonces, incluso tú puedes ir al centro de planificación familiar de la unidad de medicina familiar del IMSS de tu zona, aunque tú no seas derechohabiente, y te dan todos estos métodos de forma gratuita, incluyendo la ligadura de trompas y la vasectomía. Entonces, al ser gratuito y estar disponible, lo que tenemos que trabajar como médicos y como sociedad
es la cuestión de el qué dirán, el tabú y los mitos. Excelente, pues ya lo escucharon de nuestra doctora. El sexo es bueno, diviértanse, tengan en cuenta todos estos métodos y la planificación, que haya consentimiento y de ahí para adelante, pues que el auditorio se divierta, ¿no? Me gustó mucho el cierre, qué bonito. Muchísimas gracias, hombre, doctora. Por nada. Tanto monta tanto. Isabel como Fernando. Pero la realidad es que casi todos los métodos anticonceptivos y de planificación recaen en la mujer. Y donde en parte está chido porque nos da opciones y control sobre nuestra reproducción, indirectamente sí nos avienta mucha más responsabilidad y presión social. Y eso sí está del nabo. Uno, porque la responsabilidad y la presión social se debería de dividir equitativamente, como el placer. Y dos, porque si eres chavo, tus opciones están súper limitadas. Si no te has hecho una vasectomía y el condón se rompe, básicamente no tienes recursos ni para evitar una paternidad ni para promoverla. En esencia, si todo lo que haces para evitar un embarazo es comprar condones, te estás quedando muy corto. Yo sueño con el día en que los hombres se puedan embarazar o el día en que la píldora anticonceptiva masculina entre al mercado. Pero mientras tanto, propongo algo más. ¿Qué tal si reconocemos el esfuerzo, el costo y a veces el sacrificio que las mujeres hacen para evitar los embarazos no deseados, bajo los cuales te protegen a ti también? ¿Y cómo hacer eso? Muy fácil. Primero, aprende y entiende el ciclo menstrual femenino. Segundo, acércate con tu pareja para entender exactamente cómo es que ella lo gestiona. Y tercero, abre canales de comunicación para dividir mejor la tarea de la planificación familiar. De hecho, te invito a que utilices este podcast para sentarte, escucharlo y hablar al respecto. Entre mejor sea la comunicación, mejores oportunidades tienes de que todos los demás métodos funcionen bien. Y si esto no te convence, ahí te va la última. Tienes derecho a disfrutar de tu vida sexual. Y si no quieres tener hijos aún, es mucho más placentero tener relaciones sin preocuparte. Tanto monta tanto. Isabel como Fernando. Cuasi Feminista es grabado en una plétora de oficinas, recámaras y consultorios alrededor del planeta. Música original, Flor de María. Masterización, Erika Medellín. Fact-checking y alivio comédico, Chari Pari. Con apoyo del Ministerio de Mujeronas y el Consejo Testicular. Soy Patricia Morales Cid de León.